Buenas Nutritardes y bienvenidos a un episodio más de Par de Nutrias. Yo soy el nutriólogo Francisco Cruz. Y yo soy la nutrióloga Aurora Peregrina y hoy traemos a un invitado súper especial que quiero un montón, que tiene poquito que conocí, pero que se ha convertido en un excelente QR y amigo. Quiero empezar diciendo que probablemente este es el capítulo hasta el momento en el que menos profesional se va a ver esto, El episodio más funable. verdaderamente. Pero, bueno, me presento, yo soy el licenciado Jorge Mendoza, igual estoy haciendo la residencia de nutrición clínico-pediátrica junto con mi compañera Aurora. Vamos batallando, vamos a hablar del tema, entonces ahí vamos. Pero bueno, entonces para empezar, pues ya sabemos, ¿no? Va a ser un episodio hablando sobre la especialidad de nutrición clínica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, ¿no? Entonces muchos lo han pedido, deseado, comentado. Entonces, no vamos a decir muchas cosas. No quiero que me corran, ¿verdad? No, y vamos poco a poco, Oh, o sea. sí. ¿O sí queremos? Este es el pretexto perfecto. No, la verdad es que tenemos mucha audiencia que le gusta mucho el área pediátrica. Ustedes saben que yo cero, pero la verdad es que, pues, a ti tampoco, ¿no? A ustedes tampoco. No, la verdad es que tenemos muchas personas que les interesa, que todavía son estudiantes y que dicen, oigan, pues es que platíquenme su experiencia o platíquenme por qué decidieron entrar, por qué no se han salido, por qué todo, ¿no? Entonces vamos a empezar punto por punto de por qué te gustó esta parte, cuál fue tu primer acercamiento y luego ya nos van diciendo qué han vivido, qué han encontrado ustedes en la nutrición pediátrica y pues todo eso. Bueno, la nutrición pediátrica. Un área muy padre. Un área padrísimo. Un área en la que eres feliz, en la que los niños lo son todo. Ay. Ey, ey. Ya, bueno, no, sí, o sea, a ver, ¿cómo iniciamos con la especialidad? Bueno, ¿qué es? La especialidad es un posgrado, con una duración de 2 años, que es de parte del Hospital Federico Gómez, como ahorita ya mencionamos. Pues está aquí en Ciudad de México. Yo, por ejemplo, a esta especialidad la conocí desde que estaba haciendo mis prácticas en la universidad, porque pues me la llegaron a comentar. Digo, yo mis prácticas las hice en Monterrey, pero amigos que les interesaba también pediatría me comentaron de esta especialidad. Al final yo opté primero por la de la FASPIN, pero pues me emocioné y dije, no, ¿sabes qué? Al final lo que me gusta sí es pedia y Los pues niños, los niños, todos es por los niños, todo por los niños. Entonces al final dije, pues claro, si quiero ser la top de las mejores nutriólogas pediatras, ¿cómo no puedo salir del del hospital infantil Federico Gómez, ¿no? Para ser líder de opinión en pediatría. El líder de opinión necesito salir de ahí, ¿no? Entonces, pues yo dije, claro que me la voy a aventar. Y aquí, y aquí estamos haciendo la especialidad. Ya, ahorita en marzo acabamos ya nuestro primer año de los dos, ya vamos para el R2. ya. Ha sido un primer año muy complicado que ahorita les vamos a platicar un poquito más, pero pues para que sepan el cómo llegamos ahí, ¿no? Yo la verdad es que no sabía absolutamente nada de la especialidad al entrar. Yo no conocía absolutamente nadie que estuviera, entonces yo ni sabía de qué se trataba, qué se hacía, si había consultas y todo en hospitalización. O sea, yo desconocía absolutamente todo, pero a diferencia de Jorge, él hizo su servicio social ahí, o sea, él ya sabía lo que iba, ya sabías. No, no sabía. Pues es que era muy diferente, ¿no? O sea, lo que haces de servicio social que lo que haces ahorita como residente, ¿no? Por ejemplo, yo salí, tuve mi bonita universidad, la carrera. ¿Dónde estudiaste la carrera? Yo, Universidad de Insurgentes. Ok. Entonces yo salí de la carrera, yo dije, ok, ¿qué voy a hacer de mi vida? Tengo que terminar mi servicio social y ya. Entonces yo dije, pues el Hospital Federico Gómez me llama, porque una maestra mía había estado en el Hospital Federico Gómez. Entonces ella nos platicaba mucho y justamente a mí me tocó dar como las muchas exposiciones acerca de nutrición pediátrica. Entonces la maestra siempre como me platicaba mucho del Hospital Federico Gómez, cómo se hacían las cosas en el Hospital Federico Gómez, cómo era como la dinámica, las dietas licuadas, las dichitas, lo que siendo servicio tienes que saber, ¿no? Entonces yo dije, ok, fui, toqué puertas, me abrieron la puerta, claro de que sí. Entré, brindé un gran año de servicio social, la verdad, un gran año. Y pues uno sale, bueno, uno como servicio, porque quiero dar La perspectiva, la perspectiva desde servicio social. es que la cosa es muy sencilla, la verdad.
O sea que tú tienes que ir, cumples un horario, 8 de la mañana, 2 de la tarde de servicio, y tú vas, valoras a tus niños, en la tarde si acaso te tocaba dar consulta, si acaso tocaba dar planes, aprendías mucho porque como servicio eso sí. Yo saliendo de la universidad, en donde más llegué a aplicar lo que yo aprendí, en donde tuve que revolucionar mucho lo que yo aprendí, fue siendo servicio social del infantil. Eso fue lo que a mí como que me enganchó mucho de la especialidad, que literalmente tuve que revolucionarme mucho. O sea, tuve que aprender muy rápido. Cuando yo fui servicio, habían muy poquitos residentes. Habían 6 nada más. 3 R2, 3 R1. Entonces los de servicio hacían muchas cosas de las que ahorita nosotros como residentes realmente hacemos. Dar las consultas, dar el seguimiento a los pacientes, ver qué onda con tus planes, las altas. Entonces, yo en 2 meses que estuve ahí, yo dije, yo quiero esta residencia. ¿Sabes qué? Yo quiero aplicar para esta residencia. A mí me gusta mucho. Fue donde más sentí que aprendí. eh, y empecé a tenerle un amor específico al tratamiento pediátrico, ¿vale? Hoy en día si me preguntan, la realidad es que, claro de que sí, si alguien quiere una consulta, claro que sí, se la doy con mucho gusto, pero soy completamente fan de dar consulta pediátrica, creo que es lo mío, Yo ¿no? también, o sea, a veces sí tengo compañeros que todavía me dicen, oye, puedes ver a mi amigo, a mi familiar, a mi amigo, etcétera. Digo, ¿sabes qué? Puedo, o sea, si quieres que sea yo, pues Puedo, pero no quiero. puedo, pero no ¿Verdad que sí? quiero, ¿no? Y Sí. a este punto digo, lo bueno es que tengo a Frank, entonces sí les digo, ¿sabes qué? O sea, si quieres que sea yo, claro que puedo, pero ¿sabes qué? O sea, ahorita yo ya se los estoy derivando. ¿Estás de acuerdo? Ah, sí, va súper bien. Pero justo, o sea, yo ya, o sea, prefiero ya enfocarme en eso, porque también, o sea, sé que como que también es como otra perspectiva del, no, pues al final, pues eres nutriólogo y puedes ver de todo. Pues sí, o sea, yo sé que puedo ver tanto adultos como niños. Somos. Ajá, licenciados somos, ¿no? Pero pues al final yo me quiero enfocar en eso, ¿no? Pero yo sé que también es difícil que si desde un inicio tal vez te enfocas en eso, pues vas a empezar con muy poquitos pacientes, pero prefiero ahorita yo la verdad tener poquitos pacientes, pero que sea de algo Que que, disfrutes. que disfruto, o sea, que me gusta, pues ya en este punto, pues ver adultos, ¿no? No, pero la verdad es que así como yo le encuentro el amor a ver adulto y adulto mayor, ustedes van a decir, no, ya no. Y yo no quiero ver pediatría, ustedes al revés. Entonces, pues entiende, cada quien va encontrando amor donde le gusta estar y con los pacientes que se siente más cómodo. Y pues qué padre que ustedes encontraron lo suyo. Pero, pues entonces ya, te gustó tu servicio y dijiste, voy a entrar. Voy a entrar. Claro que sí, yo muy soberbio de mi parte, yo dije, claro que sí, yo tengo el lugar asegurado. ¿Les costó el examen y todo lo que hicieron? No digo, tú te sentís con mucha confianza, La verdad, ajá, yo pero sentía de que, entonces no te claro que costó. sí. No te costó, fue como, es un requisito. Tenía mucha confianza. Ok. Sí me costó y creo que sí tiene su mérito y hay o sea, sí la parte de selección es muy importante en la manera como te desenvuelves porque tienes que hacer examen de conocimiento, examen psicométrico, entrevista con los adscritos y justamente como yo externé muchas veces que yo quería aplicar para esa residencia, muchos adscritos a mí ya me estaba como, Aplica, tú ah, puedes. Ajá. oye, si vas a aplicar, oye, vas a entrar, oye, esto, ¿no? Ya. Y siempre todos los residentes me comentaban, la parte más difícil es la entrevista. Es en donde te descartan, te dicen que sí entras o que no. La realidad es que el examen no es un examen sencillo, pero no es si eres nutriólogo, tienes que saber ese examen. Ya sé yo. Bueno, o sea, es que hay... Y Aurora, ¿así? No, nosotros sí, o sea, hay preguntas de nutrición clínica que sí, ¿no? Que dije, fácil, ¿no? Pero es que yo me quedé bien traumada con eso, que de repente preguntaban de que, según la ENSANUD 2020, Ay, no manches. ¿cuál es el porcentaje de población que tiene no sé qué diagnóstico? Y yo, claro que no No, sé. claro que ni ahorita, o sea, puedo leerla ayer y hoy ya se me olvidó, o sea, porque son cosas que no son tan importantes No, para aprender. pero de recuerdo que memoria. salimos del examen y como que nos hicimos bolita Ay, ¿cómo? y de repente así justamente saqué ese comentario, ¿no? De que, ay, no venía esto, de que, ¿qué onda con esa pregunta, no? Y creo que fue Jorge, no me acuerdo con quién más, de que, 15%, no, claro. ¿no sabías? Y yo, Y yo, ¿Pero por qué? ¿Se los dijeron antes o algo así? O sea, porque son cosas que, ¿estás de acuerdo que nadie se sabe de memoria? sí, Algo tan específico, ¿no? o sea, estudiarte en el SANUR, estudiarte cuánto te da de números. Y más si Y sobre todo porque se van actualizando, exacto, ¿no? van cambiando, entonces dices, ay, espera. O sea, sí lo estudio, pero Pero, no es un dato que voy a guardar para toda mi No. vida porque va a cambiar. En 2 años cambia. exacto. Entonces, pero justo, o sea, cuando yo hice el proceso para entrar, yo, una
una residente que estaba, a mí me ayudó mucho. Me dio clases, me dio un temario, me dio como guías para estudiar para ese examen. Mira, y me dio nada En- ah, y ya. eh, o sea, de hecho, eso lo hicimos Dani, Rosalía y yo. Pues la mitad. O sea, la mitad, mitad. ya La mitad de son las que 4 quedaron. lugares. Así Para que que todas las sepan, quedaron. aplicaron con nosotros creo que 17 personas, ¿no? Ajá. Y entramos 8. Entonces, Casi la mitad. pues casi la mitad. Y 4 ya sabían que estudiar. Ujú. Así que si quieren entrar y quieren un curso, con mucho gusto contacten. Precio ya me al- parezco a alguien Sin que duda. anda promocionando sus cursos a cada rato. Yo, porque yo tengo un curso de no sé, ya. Y yo. Pero, justo, o sea, a mí me dieron como esta instrucción de estudiar y yo sabía que yo dije, justo, mucho viene del Ensanut, estudio el Ensanut. Porque si me hablan de cómo se aborda un paciente pediátrico, ya lo sé porque ya di consulta pediátrica. Si me hablan de cómo diagnosticar estado nutricio en pacientes pediátricos, ya lo sé porque ya diagnostiqué pacientes pediátricos, porque ya brindé ese servicio, ¿sabes? Mucho lo aprendí por la práctica y eso fue lo que a mí me enganchó. Entonces yo dije, voy a estudiar lo que me hace falta, que es frutas metabólicas, Pues sí. porque a todo mundo nos faltan, quieran que no. Bueno, si eres Betsa, hola Betsa, ella, ella sí se la super sabe, pero no lo sabemos todo, ¿no? Me encantaría que sí. Ay, Pero bueno, o sea, fue el examen, pues psicométrico, el de conocimientos, que viene, ya dijimos ahorita, como un poquito poblacional, de ¿A clínica, ti cómo te fue? ¿Te acuerdas? PEA. Yo me acuerdo que cuando saliste del examen fuimos a comer y yo te iba preguntando, pero a ver, ¿qué más te preguntaron? Y como que de repente te acordabas de una y otra y de repente era de que, yo te decía, no, esa ni idea. O de repente te decía, no, pues según yo es esto y así, ¿no? Como que las íbamos platicando, pero ¿te acuerdas más o menos cómo te fue? No, la verdad es que no me acuerdo. El momento Ya lo omitido de mi bloqueaste, mente, ya lo bloqueé ya lo de mi bloqueaste, mente. ¿no? De que fue O sea, es que traumático. yo creo que lo más traumático fue justo la entrevista con los adscritos. Bueno, yo no conocía a nadie, ¿no? Desde mi perspectiva, yo no conocía absolutamente nadie. Y recuerdo que, o sea, entrábamos a la oficina. Para empezar, para mí, yo llegué estresada al hospital porque te pedían llevar un papelito, pero yo no sabía o no me acordaba, no sé qué pasó ahí. Te fui a dejar y que no podías entrar, Entonces, ¿no? así en todo el hospital, el guardia fue de que no es que no puedes entrar sin ese papelito. Y yo, es que no lo traigo. No, pues es que de que ve y consíguelo. Y yo, pero es que mi entrevista es de que ya en 2 minutos, porque había llegado así de que mega en rayitas y yo casi le andaba llorando al guardia. Y yo, pero es que por favor, me dice, de que llama a alguien que conozcas. Y yo, es que no conozco a nadie, justamente vengo a aplicar, ¿no? O sea, yo Y estaba llevabas así, foto en tu celular, ¿no? y De ya, pura foto en mi suerte. celular y Pero todo. por ese momento todavía no teníamos el grupo, ¿verdad? No, todavía no. Entonces, o sea, ya al final me rogué y me dejaron entrar de entrevista. Estaban todos los adscritos, así como en una U, sentados cada uno en su escritorio, y tú en una sillita así como, ¿Todos? ¿Todos? creo que sí. O sea, en modo interrogatorio, así una sillita chiquita, y tú sentada así en medio de todos, Abajo de una lámpara en la oscuridad. casi, casi. Y yo, ¿qué hago? ¿No? Así, o sea, estaba nerviosa. Yo creo que fue decir la parte que más, pues, nerviosa me puso. Yo recuerdo que las cosas que más pensé si decir o no fue de que si ya tenía la especialidad, ¿no? Porque era como si ya tenía una especialidad, ¿para qué quiero hacer esta cuando podemos aceptar a alguien que no tiene nada, ¿no? Entonces decía ahí como que, ay, es que puede ser un punto fuerte, un punto débil, este... Obviamente las preguntas de que fortalezas, debilidades, porque tú, porque no alguien más, sí, sabes lidiar con el estrés, etcétera. O sea, recuerdo, de las preguntas como que más interesantes que a mí me hicieron fue de que, bueno, ya mencioné que estaba en especial, entonces me dijeron, a ver, ¿vas a estar cómoda que estabas de repente viajando de ciudad en ciudad? O sea, como que no, tu estilo de vida no era tan monótono, a de repente ya tener una rutina que es venir al mismo lugar, Todos los días. todos los días, Con las 2 mismas años, personas. con las mismas personas, o sea, sin que haya como estos cambios, ¿no? Porque a diferencia de la especialidad de la FASPIN, pues cambias desde ciudad, cambias desde hospital. Si alguien te cae mal, dices, ay, bueno, ya nada más lo voy a aguantar un mes más y aquí se acaba. Entonces, Pero no. pero no, aquí son 2 años de que vas a poder con eso y yo no, claro, yo creo que es momento justamente de que ya tengo una rutina y así. Estabilidad. Estabilidad, obviamente, y así.
Claro, claro. Claro. Entonces, o sea, yo creo que la entrevista fue como que lo que a mí me puso como más, nerviosa y también que sabía que ya había compañeros que hicieron su servicio social en la especialidad, entonces yo dije, ellos ya van a entrar, ¿no? Hicieron su servicio social aquí, ya saben, entonces lo más probable, pues es que entren, entonces ya, lugares menos, ¿no? Entonces dije, ay, no sé cuántos acepten y pues a ver cómo me va y así, ¿no? Ya meses después. Paréntesis, si tú estás estudiando la carrera y quieres estudiar esta especialidad, un hack sí podría ser hacer tu servicio social en el hospital. Pero también es importante cómo te desenvuelves haciendo servicio, porque, discúlpenme, los quiero a varios, no tantos, pero sí se dan cuenta, o sea, los adscritos se dan cuenta de cómo eres de servicio y eso implica también en si te van a recibir o no. Entonces, no es como que tuviéramos asegurado o que yo tuviera asegurado un lugar por haber sido de servicio, ¿no? Considérenlo si lo quieren hacer, pero de la misma manera, o sea, siempre es como la tirada a que si lo quieren hacer, saber bien, intentar hacer migas, intentar hacer las cosas que necesitan hacer, porque si lo van a hacer, entonces su entrevista dura un año completo, porque en donde te equivoques, en donde no hagas las cosas bien, en donde tantito falles ahí siendo servicio social, Ya se tanchan en su mente, ¿no? De que que se no, supone no, que no lo esperan de hace. residente. Sí, ni siquiera quería ir a hacer las valoraciones, nada Que más es las algo valoraciones o sencillo. cambios. Ajá, que es lo sencillo cuando sea lo difícil y cuando ya dependa, pues, 100% de ti, de que, Ujú. Sí, pues sí. ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Bueno, pues ahorita que ustedes llevan ya prácticamente casi un año de estar ahí en el hospital, ¿cómo se sienten? Sí, se puede saber qué es lo que más les ha gustado, qué es lo que no les ha gustado tanto, o que sienten que podría hacerse diferente, porque digo, la verdad es que yo sé poco, entonces pues quisiera que ustedes y digo, las personas que a lo mejor tienen esa intención de entrar, pues que sepan, ¿no? De que a qué se van a enfrentar, qué cosas son como las cosas que les van a ayudar a pues tener buenas habilidades, ¿no? Para ser buenos nutriólogos pediatras, entonces, pues no sé, ¿qué me pueden contar a mí? A ver. Nada. Siguiente pregunta. Fran quiere que nos corran. No, inicia. ¿Así quieres iniciar? Ok. No, a ver, digan, fortalezas, o sea, ¿qué es lo que más les está gustando hasta ahorita? Pues, primero. Ay, por ejemplo, o sea, yo de las cosas que, o sea, sí o sí en este hospital, la verdad, agradezco muchísimo y que no te lo va a dar otro lugar, son los niños, o sea, son los pacientes y eso es algo que creo que no se puede refutar desde ninguna perspectiva. O sea, al final es un hospital donde van a derivar a muchos pacientes. O sea, por ejemplo, en la especialidad sí vi pacientes pediátricos y desde ahí ya me empecé a enfocar, pero había pacientes que llegaban y simplemente a veces por la edad o por el tipo de diagnóstico era de que no sabes qué, hay que mandarlo a un hospital infantil, hay que mandarlo al Federico Gómez y tú ya no le dabas seguimiento, simplemente no lo veías. O sea, y aquí es un hospital infantil donde vas a ver absolutamente todo lo que se te ocurra de un paciente pediátrico. O sea, en verdad ves cosas que ni sabías que existían o cosas que tú decías de que esto es súper raro. O sea, ya han habido algunos pacientes con Prader-Willi, por ejemplo, o sea, varias enfermedades genéticas que tú dices, estas son de esas de una en un millón. Errores innatos, por ejemplo, yo creo que es de las cosas que a mí más me sorprendió, que yo antes había llegado a ver como uno o dos y así como que, wow, no inventes, ¿no? Y aquí los tienes a varios Y aquí reunidos. tienes a varios reunidos, o sea, hay veces que es un error innato que ves uno por semana y tú solito, o sea, a veces llegan 6 por semana y ya nos lo dividimos entre varios, ¿no? O sea, pero tú dirías, es algo tan raro que cómo te imaginarías que de repente llegan un montón, ¿no? Y ni siquiera los más comunes, o sea, creo que en la licenciatura de los que más yo llegaba a escuchar a jarabe de arce, por ejemplo. Galactosia y mefenilcetonuria. Y creo Los que no más he visto comunes. ni una galactosemia y ni un jarabe de arce, pero pregunta por tirosinemias, por ejemplo, o sea, hay un chorro que, Ay, o sea, no, qué pero sí. No, y por ejemplo, o sea, por ejemplo, algo que tú mencionaste hace rato, justo que voy a relacionarlo con esto, es que muchos a lo mejor no tienen ni idea de que es un error innato del metabolismo, pero cuando ustedes, por ejemplo, en la licenciatura llevan o llevaron esas materias de bioquímica que tienes que hacer tu mapa gigante, las rutas metabólicas, bueno, aquí ya es aplicado, o sea, ya el paciente tiene una falla en alguna de esas cositas que tú por ahí dibujaste y pues es donde entra lo complicado, ¿no? O sea, para ustedes ver de que, ok, o sea, hay este error en este aminoácido, ácido graso o algo de el metabolismo de los carbohidratos y pues ver cómo lo O sea, y que resuelves, lo ¿no? llegas a ver ya en persona y que diferentes
condiciones clínicas, económicas, diferente edad, no es lo mismo un error neonato en un lactante que Recién en 5 nacido, años, si lo detectaron temprano, si lo detectan temprano. o que apenas están viendo que tiene, que no. O sea, la verdad es que eso es algo que sí o sí te da el hospital, o sea, los Sí. pacientes que ves. Sí, Eso sí. no te los da otro lugar, la verdad. Entonces, pues eso es algo que sí agradezco muchísimo del hospital y tus mejores maestros son los pacientes. Totalmente. O sea, creo que una cosa que no se puede negar es que el hospital exige mucho. Pero esa exigencia también viene por parte de nosotros, que nosotros queremos estar al nivel, porque al final de cuentas, ahí sí, como es una residencia que es prácticamente todo práctico, entonces todo repercute en alguien más. Todo repercute en un niño, todo repercute en tu paciente, todo repercute en la manera en la que tu paciente se va a desarrollar. Entonces, siempre intentas como estar lo más actualizado, estar intentando como dar lo mejor de ti para que al final tu pacientito logre estar bien, ¿vale? Entonces, siempre eso hace que si tú tienes no sé, no quiero usar la palabra, vocación, pero, Vocación. pero realmente, si te gusta y crees que lo tuyo es la nutrición clínica y luego si te gusta lo pediátrico, el Hospital Infantil de México siempre va a ser, para mi consideración, el mejor hospital en el que puedes hacer residencia, en el que puedas hacer una residencia, en el que puedas aprender, en el que puedas intentar aplicar lo que se supone que entre vas a aprender. Y Vale. también lo que te quieras tú enfocar siendo, o sea, viendo paciente pediátrico, porque por ejemplo, muchas veces mucha gente nos pregunta también de servicio social o externa, dice que, oye, ¿sabes qué? Es que me gusta pedia, de que entro a la especialidad y aún así yo digo, no necesariamente, porque una, ¿te gusta ver paciente hospitalizado? O no, o nada más te gusta O ambulatorio. ambulatorio, alimentación complementaria, o sea que tal vez para eso Lactancia materna. ajá, que tal vez para eso no es necesario realizar toda la especialidad. Obviamente, si la haces, sí vas a salir con muchísimas habilidades, pero tal vez ni siquiera te guste el hospital o ni siquiera te guste ver ese tipo de pacientes. O tantas condiciones. Eso tantas condiciones, porque, o sea, sí es una realidad que es difícil ver un paciente pediátrico en esas condiciones, que es algo que ya bueno, ya había mencionado previamente en otro capítulo, que creo que es parte por lo que somos buenos clínicos pediatras, porque al final no nos cuesta ver este tipo de pacientes hospitalizados. Obviamente no es como que no tenemos sentimientos, pero, o sea, al final hay gente que en verdad le cuesta mucho ver este tipo de pacientes. Bueno, entonces mi punto es que no necesariamente si te gusta pediatría es necesario que hagas la especialidad, ¿no? O sea, sí tienes que pensar todo lo que implica la especialidad. Sí. Muy bien, y esto implica muchas cosas. Ok, ya. Muchas cosas. Bueno, y ahí vamos a la siguiente parte. Lo que yo quiero saber justo qué es lo que más les ha costado estando en esta residencia, pues la parte de la salud mental, la parte de dónde se han tenido que esforzar un poquito más para pues sacar adelante esta residencia. Ok, canasta básica para hacer esta residencia especial. Eso. Eso. Eso, caldo de hueso, Caldo de huesos, romper los micrófonos. psicólogo o una muy bonita red de apoyo. Eh, amistad, amigos, la verdad. O sea, saber ser compañeros es bien difícil en ese tipo de ambientes. Y creo que es una de las partes que a mí me puede no gustar del Hospital Infantil de México, que es aprender a trabajar con los egos que a veces están, que el profesional, que yo llevo muchos años, que yo soy esto, que yo soy el otro, que yo soy R5, que yo soy lo que tú quieras. Saber o aprender a manejar eso, las jerarquías en un hospital, y es una pregunta muy específica que te hacen al momento de entrar o al momento o sea, de que aplicas, que es, ¿qué es lo que piensas de las jerarquías? ¿Por qué? Porque en este hospital, como en cualquier otro, sí vas a tener que batallar con la jerarquía, ¿no? Entonces, es aprender a navegar la situación. Creo que al final tu trabajo empieza a hablar por ti, el cómo te desarrolles, en que empiezan a tener en cuenta de que realmente lo que haces lo haces la mayoría de veces bien. O sea, La mayoría de la veces. mayoría de veces bien. Por eso tenemos adscritos que nos ayudan. Sí, nos claro. guían. No, y porque siguen aprendiendo, ¿no? O sea, todos seguimos aprendiendo siempre, la verdad. Entonces, pues sí es necesaria esa orientación, ¿no? O sea, digo, obviamente ustedes ya son nutriólogos, a lo mejor ya saben muchas cosas, pero pues si un adscrito no te ayuda, pues
pues ahí está el error, ¿no? Porque estás para aprender, para aplicar cosas que ya sabes, pero también para aprender. Si no te enseñan en cualquier lugar, pues te están regando, ¿no? Tal vez. Pero paréntesis, ha mejorado. Y eso quiere decir, o sea, ha mejorado muchísimo. Creo que la realidad es que es una residencia en la que haces mucho trabajo, muchas cosas técnicas que tienes que hacer, tú tienes que ir, tienes que valorar, tú tienes que aplicar dietas, tú tienes que ver sondas, tú tienes que monitorear, tienes que llenar balances, tienes que hacer eso y mil cosas más. Pero siempre está la parte académica, ¿no? Que es en donde nosotros teóricamente es lo que queremos aprender. Más allá de que sí ir a ver a un paciente, quiero saber, quiero tener el conocimiento para poder aplicarlo a este paciente. La teoría. Obviamente me gustaría aprenderlo antes de tenerme que enfrentar a esta situación. Muchas veces en la residencia nos pasa que tenemos que aprenderlo, aplicarlo en el mismo momento y afortunadamente están nuestros adscritos que nos guían, que nos dicen, ok, haz esto mejor y estudia esto, ¿no? Haz esto mejor o dale tal esto o la guía tal te dice tal, entonces estudiate tal guía, ¿no? Obviamente es parte de cada quien el tú ir y estudiar esa guía o tú ir o y aplicar o hacer lo que tú quieras o no quieras hacer, pero eh, al final lo haces. O sea, al final no te queda de otra más que estudiar, más que ir a ver qué es lo que se tiene que hacer con un paciente, porque ese paciente probablemente si es algo complicado, lo vas a tener mínimo unas 2 semanas y quieres hacerlo mejor por ese paciente. Entonces, siempre vamos acompañados de la mano de nuestros adscritos, pero realmente todos están muy ocupados. O sea, creo que esa es de la parte más importante, o sea, como que en dejar en claro. Creo que sí es, o sea, lo que comentabas, es más práctico más que académico. O sea, porque todo el tiempo estás aplicando y aplicando y aplicando y aplicando. Pero, por ejemplo, no es como en la especialidad de una maestría que en las tardes hay clases, por ejemplo. O sea, nosotros tenemos únicamente una clase a la semana, que es de 1 hora, que la verdad es que no te da el tiempo de aprenderlo todo, ¿no? O sea, pero sí nos ayuda a tener ciertas bases y ahí pues medio comentar, discutir. Ok, bueno, ya en estos pacientes o justamente luego sale una discusión de que, por ejemplo, ahorita tenemos un paciente en tercer piso que tiene justamente esto y con él estamos haciendo esto, o en consulta esto, o sea, pero no tal cual, pues es tan académico como muchos lo esperarían, la verdad. O sea, sí, como yo menciona Jorge, o sea, es algo que vas aprendiendo al momento. Si estás en hospitalización, obviamente te da el tiempo de que, bueno, le voy a dar seguimiento a este paciente. Ya sé que tengo pues justamente estos días para leer, investigar y ver cómo qué le puedo dar a este paciente, qué dicen las guías, etcétera. Pero algo que también cómo se maneja la especialidad, que yo no sabía al momento de entrar, es que el primer año de la residencia, en la mañana vas a hospitalización de 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana y de 11 a 3 es consulta externa. Entonces tienes únicamente de 7 a 11 de la mañana para ver tus pacientes de hospitalización. No importa si son 5, si son 10 o si son 30. Entonces eso es algo muy importante a tomar en cuenta. Es poco tiempo. Es poco tiempo, la verdad. O sea, hay áreas, obviamente, que hay menos pacientes o que tal vez, tienes interconsultados menos o que tal vez, obviamente, dentro de todo, por la cantidad de pacientes, tienes que priorizar. Entonces dices, ok, bueno, sabes, tengo 10 pacientes en esta área, pero, este, por X y razón, 8 tienen riesgo, 2 están, ok, se los vigilo. uno está en ayuno y estoy en pendiente, entonces, ok, tal vez ya no es el 100% la carga, pero hay áreas donde son 30 pacientes. No, al menos yo, hablaré desde mi punto de vista, yo no puedo ver 3 pacientes y darles el monitoreo y la atención que a mí me gustaría. Claro. No, y Entonces, que merecen el paciente, o sea, porque a veces hay pacientes más graves que otros y requieren muchísimo tiempo y ver todo su historial, ver todo lo que se le está dando para poder llegar a una conclusión y un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces es muy poco tiempo, sobre todo cuando tienes esa sobrecarga de trabajo, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad, eso a lo que me dicen suena muy pesado, o sea, normalmente en otros hospitales tienes más tiempo del día para poder ver a todos tus pacientes y lo haces con más calma,
piensas mejor las decisiones que vas a tomar. Entonces, pues sí, la verdad es que esto es muy Sí, apresurado. porque, o sea, es un tiempo en el que vas, llenas balances, ves al paciente, le tienes que preguntar a él o a los papás, Es tardado. más aparte el pase de visita que hacemos con el servicio de gastroenterología, más aparte si comentas cosas con los residentes del servicio y luego revisa los cambios que se van a hacer, etcétera, y eso no es de un paciente, termina siendo de varios pacientes. Entonces, o sea, sí es cansado. Y 11 de la mañana te vas a la consulta externa, que la verdad, desde mi punto de vista, yo porque no había estado ahí, es de donde más yo he aprendido. O sea, por la especialidad yo ya había tenido contacto con hospitalización, entonces ciertas cosas ya sabía cómo se manejaban, pero obviamente en un paciente pediátrico te das cuenta que es un mundo completamente diferente. Pero de consulta externa yo creo que es de donde más he aprendido, porque al final es pues lo que vamos a encontrar más allá afuera, o sea, el paciente ambulatorio. Entonces, que sí es muy diferente. Pregunta, termina y te hago una pregunta. Ok. Pero pues yo creo que es de donde más he aprendido, que más me ha gustado. Digo, me encanta hospitalización, pero creo que ya para una vez que salga, pues la consulta externa a mí me ha ayudado muchísimo. Ahora sí que me ibas a preguntar. Ok. Opinión, y es porque coincido contigo en lo de que en consulta es donde más te desarrollas, creo. O sea, porque es así. O sea, tienes a tu paciente, pero afuera hay 30 pacientes más y tienes que verlos. Inicia a las 11, termina cuando el último paciente se va. Si haces que el último paciente pase a las 6 de la tarde, te quedas a las 6 de la tarde, ¿vale? Entonces uno no puedes ir con el chip como de voy a ir muy rápido porque no le vas a dar la atención adecuada al paciente, creo yo. O sea, considero que cada paciente necesita el tiempo adecuado para su consulta, para su patología, para lo que está pasando en su vida. Sí. Pero también estás pensando en de que tengo muchas cosas que hacer. Entonces es una presión constante consulta, al menos el primer año, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinas o qué sentiste tú cuando tú llegaste al bonito Hospital de Infantil de México Federico Gómez y llegaste a toparte con el método HIM, ¿vale? ¿Qué es método HIM? Que llegas y es ok, hazle dieta licuada, hazle dieta artesanal. Dale un plan de tanto, dale un plan de tanto. Y porque yo lo hice, que es bueno, agarro mi computadora, abres tu computadora y dices, tengo un Excel. Es 2025, 26. Porque, Tecnología, ¿no? claro de que sí. Amigos, chat, ayúdame, help me, no lo hagan, pero Pero para eso hay tecnología, ¿no? O sea, para eso tenemos esas herramientas, ¿no? No estamos en los 80s para... o sea, no es delito usar un software de... No es delito usar tecnología, o sea... Pero el Hospital Infantil de México Federico Gómez, este, el método no es así, ¿vale? ¿Tú qué sentiste cuando te dijeron, no, A hazla a mano, mano? a Y mano. ayer ya se te fue el paciente. No, o sea, yo estaba así de que la primera semana, porque absolutamente todo es a mano, no puedes sacar Excel, o sea, y si lo sacas de todas maneras, lo tienes que hacer a mano, o sea, todo es a mano, ¿ok? O sea, yo la verdad, y voy a ser honesta, yo ni siquiera me acordaba cuántas calorías te da una verdura. La verdad, es algo que nunca yo tuve la necesidad de aprendérmelo, la verdad. O sea, obviamente Digo, sí es importante. en la universidad, o sea, pero llega un punto donde utilizas la tecnología. ¿Por qué? Por eficiencia. Claro. Porque tienes 30 pacientes ahí esperando. Es La palabra pero eficiencia. o sea, aquí, o sea, sí es todo a mano. Estoy totalmente de acuerdo en que sí hay que aprender a hacerlo a mano, pero pues hay 30 pacientes afuera, ¿no? Entonces llega un punto donde a mí ya no se me hace práctico, pero creo que al inicio, o sea, creo que hasta cierto punto estaba bien, porque justo ya ni me acordaba, ¿no? Y ya ibas otra vez a practicar como que todo a manita, a las 100 hojas, el borrador, porque no, ¿sabes qué? Súbele un producto de origen animal y otra vez a sacar gramos, kilocalorías, porcentajes y si te da las calorías, o sea, todo era a mano. Entonces yo llegué así la primera semana de que yo no sabía que me tenía que saber esto. Y Pero es yo, que eso no es Jorge, eficaz, ¿cuántas o calorías? sea... Y yo, Jorge, ¿cuántas calorías me da una lechuga? Ya no me acuerdo. Y yo, Oye, pero es que eso no es eficaz, o sea, porque estás de acuerdo justamente que tienen un volumen tan grande de pacientes que pues justo lo ideal sería utilizar la tecnología, lo haces así, sí, también, o sea, tenemos ese riesgo del error humano, entonces pues mejor, pues te vas a veces en las herramientas que ya tienes, pero
Pero bueno, ahorita entonces ahí es como una regla de que no puedes utilizarlo, tienes que hacerlo a mano. Es una de las cosas de Una de las método. cosas. Ajá, una de las cosas que son método HIM. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, o sea, ahorita que Jorge mencionaba las lechitas, o sea, según yo ya sabía cómo calcular fórmulas en paciente pediátrico, pero luego también me di cuenta, o sea, que en cada hospital, cada estado, cada lugar, lo hace de manera diferente, ¿no? Entonces llegué aquí y lo calculaban de una manera que yo desconocía, ¿no? Y por ejemplo, Jorge, como ya hizo el servicio social ahí, pues él ya sabía cómo se hacían las cosas y yo, o sea, yo los primeros meses yo estaba así, como perrito atrás de Jorge y de Martín, de que, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo calculaba esto? Hoy otra vez. Otra vez esto. Que no ya tiene una especialidad. No, que ya esto es una especialidad, Aurora. O sea, pero al final hay cosas que se manejan diferentes en cada lado, ¿no? O sea, pero creo que es la importancia, que ya lo hemos mencionado antes, de saber cómo se manejan en diferentes lugares las cosas, porque no existe solo un método para realizar las cosas, ¿no? O sea, pero Hay, esas- hay adscritos que les gusta que les digan el porcentaje de polvo. Hay otros adscritos De que polvo. y hay otros adscritos que te dicen Eso no es concéntrala a cuántas kilocalorías por 30 mililitros le das. Es lo mismo. Es lo mismo, Vic. es lo lo mismo. mismo. Pero bueno. Uno se va adecuando. Uno se va adecuando, ¿vale? Entonces uno va aprendiendo Tienes que adaptarte a eso, ¿no? Tienes Porque que- no hay de otra, no hay de otra, ¿no? y eso te lo da el GIM sí o sí. Aprender a adaptar, aprender a solucionar, aprender, o sea, tener esta capacidad de solución es algo que hemos desarrollado, yo creo, muchísimo. Sí, porque, o sea, justamente lo que mencionabas, ¿no? En hospital tienes el tiempo de leer, estudiar y así, pero de repente pasas que en la consulta, de repente llega un paciente con un error innato y tú, ¿y qué es eso? No te vas a poner en ese momento cuando tienes otros 10 pacientes afuera esperándote, ¿no? Entonces, o sea, justo lo que dices, o sea, sí te da esta capacidad de resolución. Ujú. Pero bueno, eso es parte de lo que tienen que saber también cuando, si es que les gusta, es que el Hospital Infantil de México es un hospital muy bueno, pero tiene métodos que son específicos del Hospital Infantil de México. No es que sean malas, no es que sean inadecuadas, funcionan y es por eso que se siguen aplicando. Hay gente a la que no le puede gustar, hay gente a la que sí le puede gustar y que está muy peleada, lo que quiera. Pero al final todo es estudiar y todo es estar viendo el mejor método, siempre estar como viendo cuál va a ser ahora sí que tu manera de crecer adentro de ese hospital. Y no digo de otra cosa, sino de que evolucionar tu conocimiento, saber cómo vas a solucionar las cosas, saber cómo te vas a dividir, ¿sabes? Saber cómo te vas a organizar, que eso es algo que a mí personalmente me costó muchísimo trabajo, que fue el aprenderme a organizar, o sea, aprender a dividir mis tiempos en un día, porque tienes 24 horas, como todo el mundo, pero de esas 24 horas, 4 o 5 son en consulta, ahorita está Matícala, ¿no? 4 son de hospitalización, y dices tú, bueno, salgo de ahí, Y ya, y ya. y ya, estoy libre, tengo todo el resto del día. Qué tranquila es la vida cuando eres residente, no. No, Más, babita, ¿no? no, preciosa, te equivocaste. Pero es parte de, tienes que hacer una tesis, tienes que preparar clases, tienes que estudiar a tus pacientes que tienes hospitalizados. Tienes que hacer las notas que Tienes no que- pudiste hacer en el día. Porque no hay tiempo, ¿no? Para que las hagan. Porque O no sea, hay tiempo. están o en consulta o están en hospital, ¿no? Ajá, hay veces que la consulta llega a acabar antes y adelantas notas, Pero cuando se da. pero cuando sí, o sea, la verdad, voy a hablar de mí, o sea, pero yo llegué a un punto donde digo, ¿sabes qué? Ya acabó la consulta, ya quiero irme, ya quiero comer, y hago mis notas en la tarde, que eso sí, no es el deber ser, o sea, lo ideal sería, pues ya te vas a tu casa sin nada, sin apuro, sin nada que hacer. Pero la verdad es que, al menos a mí sí me pasa, o sea, yo sí me voy con notas pendientes, como tú dices, ¿no? O sea, de que tengo que leer esto, tengo que ver qué onda con este paciente, o sea, sí te vas con pendientes, entonces hasta cierto punto ya en la tarde no descansas, ¿no? O sea, ya es parte de algo que te dicen desde un inicio, de que es una residencia, por lo tanto es 24/7, ¿no? Entonces estás vendiendo tu alma, ¿no? Pero solo es el 3% de tu vida. Y ya ¿Cómo qué? en el R2, o sea, como les mencionaba, en el R1, pues es entre hospitalización y consulta. En el R2 ya únicamente es hospitalización, sí hay rotaciones de consulta. Algunas rotaciones que hay en el hospital son, ya mira si me falta alguna, pero son desde consulta externa, nutrición parenteral,
cirugía, medicina interna, áreas que se dividen entre neurocirugía, cardiociru, cardio, ortopedia, uro, ya combinando un poquito con con el R2, pues también está USIN, nefro, Oncología. oncología, también hay consultas de fibrosis quística, consultas de nefro, más aparte el área de hospitalización de nefro, hay consulta de obesidad, hay consulta de trasplantes, de insuficiencia intestinal, hay consultas de también pues de metabolopatías, que son de riñones innatos. O sea, hay diferentes tipos de áreas de hospitalización y de consulta en las que te puedes desarrollar y eso también está muy, o sea, Se escucha bien padre, me voy a meter. padre, la verdad. A ver, Voy a vas. aplicar, ¿eh? Acaba de decir Frank, ese R1 Ay, sí. suplente en caso de que alguno de nosotros aplicara. Ahí sí, pues alguien se da baja, yo entro, ¿eh? Sí. Yo Ahí entro. reserva. O sea, hay áreas muy interesantes, la verdad, en cuáles rotar. Gracias, no, ya que me están contando. Ya que veo, Bruna, no, Es, estoy bien. esa es la parte de residente, es la parte no tan padre, por así decirlo. El trabajo, ¿te vas a cansar? Sí. Pero siempre todo, por algo seguimos, por algo estamos ahí, por algo es que al día de hoy seguimos siendo residentes del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Pero la verdad es que esto los va a llevar a tener muy buena preparación, a que conozcan muchos tipos de pacientes, de enfermedades y pues tengan justamente pues esa curiosidad de decir, ok, ya me tocó ver este paciente, la próxima lo puedo ver mejor, porque ahora sí ya tengo pues a lo mejor un poco más de tiempo para indagar, investigar de qué trata, ¿no? O sea, sobre todo en enfermedades tan complejas que llegan a ver ustedes en este hospital que en muchos lugares no se llegan a ver, ¿no? Entonces, pues la verdad es que eso es un gran plus y pues digo, la verdad es que pues la gente que tiene esa curiosidad de si entrar o no a aplicar, si realmente es el posgrado para ellos, aunque les guste pediatría, pues no necesariamente esto es para ellos, ¿no? Porque hay tantas áreas y pues se ven tantas cosas que a lo mejor dicen, yo creo que no, o sí, efectivamente, y confirman qué es lo que quieren, ¿no? Así como ustedes lo decidieron, a lo mejor tú un poco más experimentado porque estabas ahí, tal cual, y a lo mejor Aurora, pues un poquito más de manera externa, pero pues al final de cuentas, pues llegaron al mismo punto. Estamos en el mismo Sí, hoy. estamos en el mismo, oye, no es cierto. Porque van a pensar que esto está súper feo. Y miren, y yo, y mire, y ya, Sandra, voy a defender a mi institución, a mi casa, a mi empresa, Hospital Infantil de México. Federico Gómez. Al señor Federico Gómez. Besototes donde esté Federico Si Gómez, estás escuchando esto, Federico Gómez, escúchalo. verdaderamente. Que es, te brinda la oportunidad de, una, potencializar todo lo que tú quieras aprender, tus capacidades. También te ayuda a pulir tus defectos, a saber en qué es lo que fallas, saber qué es lo que puede ser que no te sale tan bien, que tú digas, es que igual es ser exponer, ¿no? No soy tan bueno hablando enfrente de las personas, tal vez no soy tan bueno teniendo el público enfrente, pero el hospital te va a hacer que te esfuerces para que mejores en esa área. Tal vez no soy tan bueno dando una consulta, tal vez se me ha dificultado mucho cómo abordar un paciente en consulta, cómo tratar a un paciente. El hospital te va a ayudar a que tu consulta sea de mejor calidad, sí o sí. Si cualquier detalle, o sea, cualquier detalle, porque al final de cuentas lo haces tanto, o sea, y lo haces repetidamente y tienes que estar constantemente viendo y siempre es una autoexigencia, porque eso es lo que podría decirse, que es una autoexigencia, el quiero ser lo mejor posible como profesional de la salud para mi paciente, ¿no? Entonces, eso sí te lo da el hospital, eso se lo puedo reconocer sin ningún problema. Es un muy buen hospital, sigue siendo al final de cuentas el Hospital Infantil de México Federico Gómez, hospital de tercer nivel, y no sé ustedes rotaron en diferentes hospitales del gran país México, que te diré yo, ¿no? O sea, pues lo que ya había mencionado, o sea, sí, yo ya había rotado en pediatría, por ejemplo, en el materno infantil de Monterrey, que es en el como 100%, pues casi 100% pediátrico que había estado. Y la verdad es que nada que ver. O sea, en ese hospital me enamoré de la pediatría y me di cuenta que me gustaba. Pero, por ejemplo, llegaba un paciente con FQ, con fibrosis quística, y era de que, no inventes, llegó un paciente con fibrosis quística, wow, y era así de que uno muy, muy rara vez. O, por ejemplo, me había tocado, por ejemplo, no sé, en el GEA, por ejemplo, que luego llegaba a la terapia un paciente con, no me acuerdo, entre 16 y 18 años, que
o sea, sí es adulto, pero no es adulto, pero es que ya está muy grande, que no sé qué, pero ¿qué hacemos? Lo derivamos, que no sé qué. O sea, sí hay muchos hospitales, o sea, donde sí te llegan ciertos tipos de pacientes, pero al final como no son hospitales pediátricos. No, O sea, sí. no va a haber nada como estar en un hospital pediátrico si es a lo que te quieres enfocar en nutrición clínica, la verdad. Entonces, pues antes ya había tenido como, sí, pues experiencia, este acercamiento, que lo agradezco porque al final aprendí cómo se calculan lechitas de diferentes maneras, cómo se maneja un paciente pediátrico de diferentes maneras, porque hay adscritos diferentes, son hospitales diferentes, los recursos son diferentes, hay hospitales donde, las parenterales hay premezcladas y aquí, por ejemplo, todas son individualizadas, y hay otros hospitales donde se calculan de manera diferente, pero llegas al mismo resultado, donde hay otras fórmulas, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces al final agradezco mucho esta experiencia, pero pues sí del hospital, o sea, no le puedo refutar todo lo que he aprendido. Ahora, algo muy importante que sí me gustaría tocar es que, este, pues al final sale sin cédula. O sea que eso sí es un tema, o sea, un tema que sí me gustaría tocar. Y luego digo, Federico Gómez, hasta mis conocimientos, abrió, pues al final el hospital, o sea, aparte como la lucha contra la desnutrición en México, ¿no? Al final, pues de aquí salieron primeras guías y diagnósticos para la desnutrición, incluso que se llegaron a utilizar a nivel mundial. Sí. Entonces, digo, ¿qué diría nuestro querido Se retrocedería en su padre tumba. Federico si viera Si que, estuviera aquí en el podcast. si estuviera aquí al podcast, Federico. que Papi, Federico Gómez estaría enojado con la boca bien que el chueca. servicio de nutrición, quienes al final, o sea, somos de los principales servicios que nutren a los pacientes del hospital, que, Están especializados en eso, que justamente, o sea, nos estamos especializando en eso, somos, hasta mi conocimiento, los únicos que saben sin cédula de ese hospital, ¿verdad? de ese hospital. Sí. O sea, la verdad es algo que sí me duele muchísimo, o sea, que es algo que tengo entendido que en un punto se intentó como que, Sí, se está trabajando. o sea, que se está trabajando, desconozco, o sea, hablo desde el desconocimiento, pero, o sea, no puede ser que ya lleve tantos años y no tengamos una cédula, Un o sea, respaldo, ¿no? un respaldo. El respaldo es que sales del Hospital Infantil de México Federico Gómez, pero a veces eso tristemente no es suficiente. Hay hospitales, hay instituciones que si quieres trabajar ahí, te piden Papeles. papel. Dame tu número. Dame, ¿No? ajá. Pues- O sea, te piden un número. Y es parte de las bases que tienen de RH, de para contratarte. Claro, y simplemente a veces, o sea, por lo que te van a pagar también. Ah, solo eres licenciado, pues tienes un menor sueldo. Ah, pero si tienes un posgrado, tienes esto. Y si nada más vas y no, es que mira, tengo un diploma. Es como, pues sí, pero al final no es un número que necesito para avalar que te mereces, bueno, no que te mereces, ¿no? O sea, pero que te voy a dar este sueldo. O incluso a veces, por ejemplo, si quisiéramos ser docentes, por ejemplo, hay universidades donde no tienes el posgrado, no tienes este número, pues no puedes dar clases. Y es como, ¿estás de acuerdo que estuve 2 años haciendo una residencia en uno de los mejores hospitales infantiles de México? Pero aún así, o sea, sin ese número, No tiene validez. muchas veces no tiene esta validez. Sí, justo. Y como tú dices, o sea, yo creo que si Federico Gómez estuviera vivo, si Kiko Gómez lo escuchara, diría de que no, pues son los primeros que deberían de tener este respaldo para que puedan ejercer adecuadamente la profesión, ¿no? Pero, pues bueno, digo, yo sé que pues también el aprendizaje es como el valor agregado que tiene, que por eso están ahí, por eso se mantienen ahí, pero pues sí, no estaría de más, ¿no? No. Tener Aparte, yo sé que Puedes quitar muchas... esa parte. Claro. No, sí, o sea, yo sé que hay muchas veces que la misma institución dice, es que es un posgrado de calidad, pero muchas veces ¿cómo compruebas que es un posgrado de calidad? O sea, al final hay certificaciones, o sea, por ejemplo, la FASPIN tiene las suyas para, pues, avalar que es un posgrado de calidad, o sea, desconozco todo el proceso que se tiene que llevar a cabo. Sí, pero son varias luego las que tienen. La de Chile, con Capren, que a veces pues cuando estaba avalado por CONACYT, que ahora es otra asociación, o sea, mil cosas así, pues, y hacen todos los trámites porque dicen, no, necesitamos este respaldo. Y
pues bueno, pues a veces yo sé que se trabaja en eso, pero pues sí, justo el valor agregado es aprender, como siempre, ¿no? Y que pues ustedes se puedan desempeñar de buena manera. Pero luego lo que mucha gente nos dice es, ay, pero entonces, ¿cuál es la diferencia en que esté ahí a que haga un, Un curso online. Un curso de una pediatra, una nutróloga pediatra que salió de ahí, que te cuesta varios pesos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, o sea, ¿cuál es la diferencia, no? O sea, al final, la diferencia, Cierto, amigo, yo te quiero muchísimo. A mí me encanta tu curso. o sea, entonces, Pero sí, ¿cuál es la diferencia? la diferencia es la práctica. O sea, lo que ahorita mencionamos, la práctica, los pacientes, o sea, eso no te las da un curso en línea. No, eso no te da 2 años de estar viendo a pacientes todos los días, tanto en hospitalización como en consulta, las horas que son, lo que implica, el estar con todo el equipo multidisciplinario, viendo diferentes enfoques. Entonces, o sea, lo siento mucho, pero un diplomado en línea de nutrición clínica pediátrica no te va a dar lo mismo que hacer 2 años de residencia en la especialidad. Y lo mismo dijimos con la especialidad de la FASPIN, con la maestría del INSP. O sea, no hay nada que la práctica no te pueda dar. O sea, aquí en China, ¿no? O sea, está padre tener la teoría, pero depende del tipo de pacientes que quieras ver. O sea, si la práctica que tú tengas, pues sí va a ser muy diferente. O sea, tal vez hay temas que teniendo la teoría pueda ser más fácil como que irlos desarrollando y se puedan, pues llevar a cabo más fácil en un paciente ambulatorio. Pero si nada más tengo la teoría de insuficiencia intestinal y luego me llega un paciente, Y te das cuenta que no reacciona con lo que en teoría. en teoría te enseñaron, ya es otra cosa y Ya ya te no sé atoraste, qué ¿no? dónde, Ya te ¿no? atoraste. ¿Dónde Es que la guía investigo dice esto? que le tengo que pasar 2, de lo que tú quieras. Pero ¿Dos qué? No sé, Dos. pero no dos. sé, pero dos. 2 de ya le pasaste 2, ya le pasaste 3, ya le pasaste 4 y hasta el quinto reacciona y dices, ok, Y tu tiempo. ahí está la clínica, ¿vale? Entonces, porque mucho es así, o sea, y no es que uno experimente, porque no es lo adecuado, pero también uno sabe. La guía te dice cuánto es tu rango, cuánto es lo que tienes que hacer, cuánto es lo que se supone que con lo que el paciente va a reaccionar. Pero en el hospital hemos aprendido que hay siempre el 1.01% de probabilidad de que también ese paciente sea el 1.01% de que no va a reaccionar con eso. Es que volvemos a lo mismo, son guías, no es una regla, son guías que ya sabes a partir de dónde o hasta cuánto tal vez es mucho, hasta cuándo tal vez es poco, ¿no? O sea, pero pues son guías, ¿no? Pero bueno, regresando Pero al bueno, punto, regresando un poquito. regresando al punto, el gran papel que no nos dan y que me encantaría que me dieran, pero que no me lo van a dar. Por ahora. Por ahora. Esperemos. No, sí, esperemos. O sea, pero es que confío en el proceso. también ha pasado y sabemos por aquí que hay gente que incluso ha renunciado. Nombres, que digan nombres. No. O sea, pero hay gente que ha entrado a la especialidad y en un punto renunció o la dejó y de repente escuchamos que dicen que son especialistas en nutrición No clínica, puede. ajá, pediátrica, e incluso hasta dicen que salieron del Hospital Infantil de México y al momento en el que buscas, preguntas y averiguas es como, no, Estuvo Pues- aquí un mes. estuvo aquí un mes, estuvo aquí una semana, o hizo su servicio, también nos ha tocado y es como, no, Vaya, mamita, no, vaya. mamita. Entonces, o sea, ¿cómo puedes tú también, como que refutar, o sea, esta parte de que no es que esta persona no es especialista en nutrición clínica del Federico Gómez o especialista en nutrición clínica, si al final no hay nada que te diga sí o sí no? Entonces, o sea, desde ahí está la importancia de la cédula profesional, ¿no? El sí soy y aquí está y te lo demuestro y me buscas en el sistema porque también Exacto. a nosotros nos encanta Nos hacer encanta, esto, somos que fans. nos dicen de Somos que yo caracteres. estudié el doctorado y no sé qué, Yo, la especialidad y doctor. no sé qué, y a la mera hora, mira, es arquitecto, o mira, a la mera de la hora nada más tiene la licenciatura, o mira, no es cierto, no hizo doctorado y dice que es doctora, Sí. o cosas así, ¿no? Sí, Entonces, pasa mucho. Pasa más de lo que o sea, quisiera. sí, o sea, Mi- no solo sería un plus, no solo sería bueno para nosotros, o sea, sino también nos sirve como para conocer justamente, pues, Sí, o sea, esta parte. al final de cuentas vivimos 2025, vivimos en una sociedad y vivimos en dos. O sea, tenemos dos, la vida real y la vida de conocimiento, ¿no? Podrá haber una persona que sea muy experta, que sea el mejor nutriólogo clínico pediátrico que puede haber existido en la vida, si ustedes quieren, pero al menos hoy en día sí necesito este papel, sí necesito este reconocimiento. Y esto no significa que yo sepa y que yo sea el mejor, ¿no? Solamente avala el que yo hice cierto proceso.
pero si fueran juntos. O sea, si fuera de que de los Estaría dos. Estaría de pelos, excelente, estaría de estaría pelos. bárbaro, ¿no? No, ¿vale? Bárbaro. Entonces, obviamente, el que no te brindan esta cédula, pues sí es como una cosa que cuando ya estás a un actos de que ya no quiero más. Al límite, con estos. Sí. Cuando ya, ajá, es una de las cosas que te pesa. Claro, claro. Que Que dices, te jalan, ¿no? es que, ajá, llevo 2 años, voy a echarme 2 años, llevo un año, llevo 3 meses. Lo que tú quieras. Entonces dices, y al final Ya me enchoché y... ya terminé en chocho, ya pagué Lágrimas. psicólogo, he bajado varios kilos, esa es la parte O subido, quién sabe, todo puede pasar. no cada quien. Lo que tú quieras. Sí, sí es Pero una algo, parte que o sea, jala. Entonces sí. Entonces, por favor, en buena onda. Es buenísimo, ¿dónde está? En buenísimo. Padrísimo. Bro, no me des solo un diploma. No, que otra cosa, otro punto que voy a tocar es que ni un peso, ni un peso, que es otra cosa. Cero beca, cero beca. Cero beca. Son luchas. Mira, yo me quedo con la de la cédula. ¿Sabes? O sea, a mí. Ah, yo también preferiría. O sea, Sí. diría, bueno, hago mi esfuerzo económico que también es pesadísimo para muchas personas, pero diría, prefiero cédula. O sea, ese respaldo que es de por vida, lo prefiero, ¿no? Sí, o sea, pero para quienes no sepan, o sea, no hay una posibilidad de una beca, al final no nos pagan, a diferencia de lo que sí. Nosotros pagamos, o sea, es una realidad, eso dice La risa eso con dolor. en el proceso, o sea, eso no es nada que no se sepa, o sea, que no hay beca, que no hay cédula, que tú pagas, entonces es como todavía no hay cédula y todavía vas a cobrar y todavía vas a hacer estar aquí 2 años y me vas a traer una jornada de 8 horas si te quedas en el horario Amigable. amigable, entonces, Mira, pues padre Federico, ¿cómo te va a decir? Sí. o sea, Sí es. entonces sí, la verdad duele de repente que estás así en la quincena y escuchas a los pedias, ay, ya nos van a pagar y no sé qué, y yo voy a yo voy a pagarte a ti. Ay, se me dio un fomo bien feo ahorita vacaciones, Navidad, que ya me llegó mi aguinaldo y yo de. Sí, o sea, igual al final, o sea, es como, no es como, más bien, o sea, es un trabajo, o sea, que vamos por lo menos de 7 de la mañana hasta 3 de la tarde. Sí. O sea, hay veces que por X y razón te terminas quedando más tiempo, o sea, al final también te llevas a llevar chamba a la casa, que es lo que comentábamos, que no debería de ser, pero bueno, o sea, entonces, pues al final, bueno, si no me quieres pagar, por lo menos no me cobres, ¿no? O sea, porque al final ¿a quién le pides que valores a los pacientes? ¿A quién les pides calcúlame la NPT o que me la revises? ¿A quién le pides calcúlame esta dieta al tal paciente? Ay, calcúlame esta nutrición enteral, ¿sabes qué? Le vamos a colocar. O sea, al final sí acuden con nosotros todo el tiempo. Sí. Entonces, o Es que sea, es parte aparte, fundamental. es parte fundamental. O sea, al final siento que no estás, pues, valorando hasta cierto punto la especialidad, mi trabajo, o sea, lo que hacemos como parte del hospital, o sea, siempre es el nutriólogo es parte del equipo multidisciplinario, interconsulta en la nutrición, pidan esto a nutrición, que nutrición es esto, que nutrición aquello, que nutrición entre contigo a la consulta, que nutrición no sé qué, que la clínica de nutrición, o sea, todo el tiempo, o sea, al final es parte del hospital y eso es algo que a mí me encanta, que es un hospital que a diferencia de otros donde he estado en la especialidad, que toman en cuenta muchísimo al nutriólogo. Y aún así hay veces que dudamos de que no nos pelan, pero en verdad nos pelan más que en con otros hospitales. O sea, la verdad es que nos pelan muchísimo y estamos ahí con ellos. Pero, ¿qué me das a cambio? O sea, agradezco el conocimiento, agradezco los pacientes, ¿no? Pero algo, hoy lo que decíamos, bueno, está bien, no hay beca, está bien, pero por lo menos no me cobres o por lo menos dame una cédula, Ándale. ¿no? Entonces, por favor. Por dos. Pero bueno, para ir cerrando el episodio, pues digo, a mí me gustó escuchar pues todo esto, lo que tienen que decir sobre lo que están haciendo actualmente, como todos los posgrados, me deprimo yo por ustedes, no, pero pues como todo hay áreas de oportunidad, hay cosas muy buenas, o sea que hasta a mí me da así como de que, ay, qué padre que ven este tipo de pacientes que tienen estas áreas, o sea, y es padre. Digo, una de las cosas que digo a mí, por ejemplo, me quedó ahorita muy marcado, que hasta hice así el cálculo rápido en mi mente, son las horas de clase, ¿no? Que 1 hora a la semana
es nada, es muy poco. O sea, al año terminan siendo 48 horas sin tomar en cuenta que hay días festivos y hay veces que no hay clase, ¿no? Entonces, es muy poco. Hay programas que luego te dicen de que, sí, al año son 200 horas, 180, no sé. Entonces, es muy poquito, ¿no? Y sé que pues también muchas veces en parte es nuestra responsabilidad el autoaprendizaje, pero si de por sí te llevas cosas a la casa y llegas de por sí ya cansado y tienes una vida y otras actividades de la casa, lo que sea, pues bueno, se Tienes vuelve. vida. Y yo, tienes vida. Te quedó vida. Pero bueno, algo que quieran decir para ir cerrando el episodio. Ok. No la haga. ¿Qué? No, no entro. Ya, no, no es cierto. Miren, al final, sí es mucho lo que tienes que hacer. Es mucho lo que tienes que aprender y eso es en cualquier área que tenga que ver con cualquier paciente, con cualquier área de la salud. Creo que lo importante es siempre intentar como estar constantemente actualizado, ¿no? El hospital te lo da. El hospital te obliga a estar actualizado, a aprender más, a ser autoexigente contigo mismo, a ser autodidacta, a generarte un criterio, que es también muchas veces salimos de la carrera sin tener un criterio. Sabemos, o sea, es como ya salí de la carrera y, ok, ¿qué voy a hacer? Muy respetable cada quien. Pero terminas haciendo un criterio más fuerte, por así decirlo, y ese hospital te lo va a dar. Entonces, si tú tienes ganas y a ti te gusta la pediatría y si tú quieres conocer de pacientes que probablemente no vas a conocer en otro lado, si tú quieres aprender cómo tratar a un paciente, ese paciente que tiene la enfermedad del 0.5% de la población pediátrica, el Hospital Infantil de México te va a brindar la oportunidad de que tú aprendas a tratar a ese paciente. Entonces, es un muy buen hospital. Tiene sus cosas que no nos encantan, pero Como en todos los como lugares. todos. Sí. Entonces, yo espero que de aquí a 1 año, 2 años, yo voltee para atrás y yo diga, "Padre". La verdad. Y miren, Valió la la, pena. la realidad es que todos los residentes, que yo conozco varias generaciones de residentes que han salido, te dicen eso, que vale la pena. Cuando estás ahí, tú dices, ya no quiero. Ya Pero estoy es harto. solo un 2% de tu vida. Es solo un 2, un 2%. Bueno, depende de tus expectativas. ¿Qué quiero decir? Sí, sí, sí. Un 40. Entonces, obviamente, la presión no está padre. Sí está padre, pero la aprendes a disfrutar, ¿no? Entonces, solamente es parte del proceso y pues ahí vamos. Creo que vamos bastante bien. Ahí vamos, ya vamos para el R2, ya grabemos tal vez otro episodio ya que acabemos el R2 y les platicaremos es la perspectiva después de 2 años, a ver cómo nos Orden. va. Ahorita ya van a entrar las nuevas R1, entonces, Sí, cierto. pues ahí ya nos verán. Se portan bien. Y pues Ya he empezado, breve aviso. sí, si tienen dudas o cosas que quieran saber, no, sí, les pueden preguntar. No los regañen si alguien de aquí los está viendo del hospital. Aquí están mis redes sociales, quejas conmigo. A ellos no les digan nada. Yo quería saber, la gente quería saber. Entonces, pues bueno, muchas gracias a los que estuvieron aquí el día de hoy. Por favor, déjenos aquí sus comentarios de qué cosas se les quedó, si ustedes también tenían planeado hacer este posgrado, si tenían pensado hacerlo y ahora ya no. O tal vez no y ahora ya sí. sí, 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 o lo confirmaron, ¿no? Pero bueno, pues aquí también estamos para eso, para que sepan pues las dos caras de todo, lo bueno, lo malo y lo más o menos, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por estar aquí y nos vemos el siguiente capítulo.